En relación con este tema de una iglesia saludable, hasta ahora, podríamos decir que es la tercera enseñanza que tenemos acerca de esto. En nuestra primera enseñanza estuvimos haciendo una introducción acerca de la importancia de considerar este tema de una iglesia saludable. La enseñanza pasada estuvimos considerando la predicación expositiva de la palabra del Señor y básicamente haciendo un énfasis en la importancia que la exposición de las Escrituras debe tener en la vida de la iglesia. Veíamos el domingo hace 15 días, porque el domingo pasado tuvimos un tema diferente, pero hace 15 días estábamos viendo que la palabra del Señor ocupa o debe ocupar un lugar central en la edificación de una iglesia saludable. No se puede tener una iglesia saludable si no hay una clara presentación de la palabra del Señor a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y absolutamente nada puede o debe ocupar el lugar que la palabra de Dios tiene en la vida de la iglesia. Porque es la poderosa palabra de Dios la que hace que nosotros como creyentes, como personas lleguemos a ser creyentes. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero también es la poderosa palabra de Dios la que obra en cada uno de nosotros para nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez en la fe. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro y enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es la que nos prepara y nos capacita para toda buena obra, para vivir las vidas piadosas que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos y desarrollemos en nuestra vida diaria. El tema que vamos a estar compartiendo hoy, entonces, es el segundo tema de la lista de las 9 marcas de una iglesia saludable que hemos considerado, que es el tema de una teología bíblica. Y vamos a enfocarnos especialmente el día de hoy, porque el tema es un tema amplio. Sin embargo, vamos a enfocarnos el día de hoy en ver lo que esta teología debería ser en la vida de la iglesia de una manera un poco más general. Así que desde los mismos inicios de la iglesia, cuando el apóstol Pedro predicó en Jerusalén, las personas a las que el apóstol Pedro predicó en ese momento, respondieron ante el mensaje del apóstol Pedro con fe. Vamos a recordar un poco el contexto de esa historia. Ya vamos a leer un pasaje, un texto de la palabra, pero vamos a recordar por un momento el contexto de esta historia que estoy mencionando. El Señor Jesucristo había resucitado y ascendido al cielo, y Él le había dicho a los discípulos, yo voy a enviarles el Espíritu Santo para que Él esté con ustedes. Los discípulos estuvieron reunidos en un lugar llamado el Aposento Alto por 10 días desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, y finalmente, después de esos 10 días, dice la palabra del Señor que el Espíritu descendió sobre los que se encontraban reunidos en ese lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio a diferentes personas que se encontraban reunidas allí en la ciudad de Jerusalén. El mensaje que el apóstol Pedro predicó en esa ocasión fue un mensaje enfocado en quién es Jesucristo. Él anunció que Jesucristo había muerto, había sido resucitado, que Jesucristo era aquel Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Y cuando las personas escucharon este mensaje, respondieron a ese mensaje con un corazón lleno de fe, ¿cierto? Pusieron su confianza en las palabras que habían escuchado en ese momento. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. La primera marca, como enseñamos antes, es la Biblia, la palabra de Dios expuesta o presentada con claridad. Pero tenemos que pensar también en cuál es el mensaje que nosotros estamos exponiendo de la palabra
de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia es un libro que de alguna manera puede ser o manipulado o tergiversado. En muchos lugares se toma la palabra de Dios, se toma la Biblia y se dice, somos una iglesia cristiana, somos una iglesia verdadera del Señor Jesucristo, somos una iglesia genuina. Y se utiliza la palabra como soporte, ¿cierto?, de alguna manera para ello. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escuchar el mensaje que se está comunicando de la palabra, muchas veces ese mensaje no coincide con lo que en realidad las Escrituras quieren comunicar o enseñar a los creyentes. Entonces, no solamente es importante que nos quedemos en el primer punto de la palabra de Dios es la que edifica a la iglesia. Obviamente es la palabra de Dios de forma central, sino que también debemos enfocarnos en qué es el mensaje que nosotros estamos comunicando de la palabra de Dios para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Porque si nosotros tergiversamos la palabra de Dios, la cambiamos y a través de ello comunicamos un mensaje diferente a lo que la palabra de Dios en realidad está tratando de comunicar, no estamos edificando sobre la palabra de Dios, no estamos edificando sobre el fundamento verdadero del Señor Jesucristo. Estamos edificando sobre conceptos, filosofías, pensamientos humanos y cualquier otra clase de contenido, pero no es de ninguna manera la palabra de Dios. Entonces, otra vez, no solamente tenemos que preguntarnos el qué debemos predicar, obviamente debemos predicar la Biblia, y todo el mundo dice hay que predicar la Biblia, ¿cierto? Pero tenemos que enfocarnos también en el qué, en cuál es el mensaje que nosotros debemos comunicar con claridad a los oyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo, para que la iglesia sea una iglesia que está fundada en la palabra del Señor. Así que vamos a leer este pasaje y vamos a empezar a identificar algunas cosas que tienen que ver con ese mensaje que nosotros debemos comunicar a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Otra vez aquí encontramos cómo después de que Pedro predicó, las personas escucharon su mensaje y respondieron con fe al mensaje que Pedro había anunciado. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Recuerden, el Espíritu descendió, Pedro predicó y los oyentes dicen que sus corazones se compungieron y ahora preguntan: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos con lo que ustedes nos están presentando? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos ver inicialmente que los que recibieron la palabra hubo un efecto en la vida de estas personas, se compungieron. ¿Qué significa esa expresión se compungieron? Si uno mira un poco la raíz de dónde proviene esa palabra, tiene que ver con punzar, ¿cierto? O algo filoso que incomoda, ¿cierto? Que atraviesa, incluso podríamos decir que traspasa el corazón. O sea que cuando Pedro predicó la palabra, estos hombres que estaban reunidos allí en ese lugar sintieron como que algo atravesaba el corazón de ellos, ¿sí? Estaban escuchando, pero la palabra de Dios estaba atravesando como una espada
sus corazones. Y por supuesto, esto les inquietó en gran manera y preguntaron a los discípulos, ¿qué debemos hacer? La palabra debe causar ese efecto en cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no debemos permanecer como impasibles, como que la palabra no tiene ningún efecto en nosotros, como que lo que escuchamos es un sermón más, es una predicación más, es un mensaje más, y el próximo domingo vuelvo a escuchar otro mensaje y la palabra no está afectando mi vida. Si yo soy un creyente y estoy escuchando la palabra de Dios debe estar punzando, ¿cierto? Debe estar atravesando, traspasando mi corazón y enseñándome cosas que yo debo considerar para el desarrollo de mi fe y de mi vida como cristiano. Para estas personas que todavía no eran seguidores de Jesús, la invitación que ellos recibieron era muy clara. Ustedes deben arrepentirse de sus pecados, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y después de eso dice la palabra de Dios que cada una de estas personas que creyeron al mensaje, lo recibieron con fe y también manifestaron su deseo de ser bautizados, estas personas fueron añadidas a la iglesia. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas que fueron tocadas por la palabra del Señor. Pero fíjense, mis hermanos, aquí en el versículo 42, que estas personas no solamente fueron inquietadas por la palabra en ese momento inicial en que pusieron su confianza en Jesucristo como Salvador, sino que también la Biblia dice que estas personas perseveraban en la palabra del Señor. El versículo 42 lo expresa así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahí se mencionan varias cosas más. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, eso tiene que ver con la celebración de la cena del Señor, y perseveraban también en las oraciones. Y la Biblia dice que ellos se reunían regularmente en el templo en Jerusalén, en ese lugar, era un lugar amplio, los creyentes eran muchísimos, se reunían en ese lugar para orar y también para escuchar más de la enseñanza de los apóstoles. Pero lo que quisiera resaltar, porque es el tema que estamos considerando, es esta expresión de ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que podemos ver, mis hermanos, que en ese momento inicial en que la iglesia fue puesta en marcha, podríamos decir, porque antes de eso no hay iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la iglesia? Ese día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y en que fueron capacitados para ir a todas las naciones con el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa con estos hermanos que empiezan a poner su confianza en Jesús? Ellos necesitan saber qué es lo que el mensaje de Jesús representa y el mensaje de Jesús significa para sus vidas. Así que tienen aquí a unas personas comisionadas especialmente por el Señor Jesucristo para transmitir a estos nuevos creyentes la enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo y cómo esto debía afectar y transformar sus vidas. Así que los apóstoles empiezan a desempeñar esa labor de enseñar, de transmitir la fe a esos nuevos creyentes, y que además, mis hermanos, va a ser la fe que va a ser transmitida generación tras generación a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en esta mañana. Esa palabra doctrina que nosotros encontramos allí, que insisto, es la palabra que quiero resaltar el día de hoy, tiene que ver con enseñanza. Así que podríamos decir que la iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles estaba perseverando en la enseñanza que los apóstoles estaban transmitiendo a cada uno de los creyentes en ese lugar. ¿Dónde encontramos nosotros la enseñanza de los apóstoles para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo? Podríamos decir en un sentido que esa enseñanza, ese legado que el Espíritu de Dios nos entregó por medio de estos siervos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos tenían en ese momento las escrituras del Antiguo Testamento y ellos aplicaban lo que leían del Antiguo Testamento,
lo relacionaban con la persona del Señor Jesucristo y mostraban cómo Jesucristo había cumplido todas las cosas que habían sido proclamadas o anunciadas en el Antiguo Testamento. Y esa enseñanza acerca de Jesucristo como aquel que cumple todas las promesas de Dios, aquel que cumple todos los anuncios proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento, es lo que el apóstol Pedro y los demás apóstoles nos entregaron como enseñanza para la iglesia. Y en el primer sermón que encontramos allí en Hechos capítulo 2 podemos ver eso una vez más. ¿Quién es Jesucristo? La enseñanza empieza centrándose y enfocándose en la persona más importante en la cual la fe de la iglesia va a estar fundamentada. Así que Pedro empieza predicando acerca de quién es Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador que Dios envió para rescatar a su pueblo de la condenación y de la muerte eterna. Así que esa frase, mis hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es importante para que también nosotros podamos tener una iglesia saludable. Nosotros también, en el presente, debemos perseverar en lo que estos siervos del Señor enseñaron y transmitieron a la iglesia. Debemos, ¿qué significa perseverar? Significa prestar atención, significa permanecer, significa retener, significa que nuestro corazón tiene que estar arraigado y afianzado en estas enseñanzas para que nosotros no seamos removidos de ellas y llevados de un lado para otro por diferentes doctrinas y enseñanzas extrañas que nosotros podemos encontrar, tanto en el tiempo en que los apóstoles estuvieron enseñando como en los tiempos en los cuales nosotros vivimos el día de hoy. Los apóstoles tuvieron que enfrentar en ese sentido muchos desafíos. Mientras ellos estaban enseñando la palabra del Señor a las iglesias, se levantaban hombres que intentaban llevar a los creyentes en direcciones que eran contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles en ese momento? Los hombres se paraban, ¿cierto?, firmes en la verdad del Evangelio y proclamaban lo que el Señor Jesucristo a su vez les había enseñado y transmitido a cada uno de ellos. Más adelante vamos a ver algunas pocas de esas enseñanzas de forma muy resumida, pero quiero que pensemos hoy principalmente en que nosotros debemos mantener nuestros corazones firmes y arraigados en esa enseñanza, ¿verdad?, en esa doctrina que el Señor nos ha dejado por medio de estos siervos del Señor. En el Nuevo Testamento aparece expresada esta idea también con la expresión la sana doctrina. La expresión, la doctrina de los apóstoles aparece aquí en Hechos capítulo 2. Y no encontré otra referencia a esta expresión en el Nuevo Testamento, así de esa manera, la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Pero en realidad todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es el legado que los apóstoles del Señor Jesucristo nos han entregado. ¿Quiénes fueron los que transmitieron, por ejemplo, los relatos de la vida del Señor Jesucristo a los escritores que los plasmaron y que los dejaron aquí para nuestra edificación? Fueron los apóstoles del Señor. Uno de los apóstoles de primera mano, como testigo presencial, que fue el apóstol Juan, nos contó los discursos de Jesús a las diferentes personas que le escucharon. Nos contó cómo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos habló acerca de su resurrección. Y también Mateo fue un apóstol que de manera presencial vio la vida del Señor Jesucristo y nos transmitió esa biografía de la vida de Jesucristo a través de su Evangelio. El Evangelio de Lucas, dice la palabra del Señor que Lucas hizo una investigación exhaustiva para poder presentarnos a nosotros esa información. ¿Qué tuvo que hacer Lucas? Tuvo que preguntar a los testigos directos de la vida del Señor Jesucristo, entre los cuales por supuesto estaban los apóstoles del Señor. Y luego tenemos las cartas, ¿verdad? Tenemos los mensajes del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, las enseñanzas apostólicas para que nosotros estemos fundados en nuestra fe, otra vez no en la sabiduría de los hombres, sino en la guía y en el poder
del Espíritu Santo, que fue el que guió a estos hombres a dejarnos todas estas enseñanzas en la palabra. Pero entonces decía que esta frase, la doctrina de los apóstoles, aparece en Hechos capítulo 2, pero en los otros escritos encontramos la expresión la sana doctrina o las sanas palabras que vienen del Señor Jesucristo y de los hombres que Él comisionó. Así que quisiera leer con ustedes varios versículos donde encontramos esta expresión de la sana doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, fíjense aquí la expresión, sanas y palabras, es la enseñanza, es la doctrina. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le está enseñando o recomendando especialmente el apóstol Pablo a Timoteo? Que cuide la enseñanza de la sana doctrina en el contexto de la iglesia local. Porque dice el apóstol Pablo que habrá otras personas que enseñarán cosas diversas, distorsionadas, que corrompen la verdad. Y muchas veces estas personas que hacen estas cosas lo hacen por un beneficio personal, ¿cierto? Utilizan a la iglesia como un medio de ganancia para su propio provecho. También segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, retén. Esa palabra retener significa mantener o aferrarse a algo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda, otra vez, retén y guarda. Esta palabra guardar significa atesorar, defender celosamente algo que nos ha sido entregado o concedido. Guarda el depósito, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La idea de este pasaje es que el Espíritu de Dios ha puesto a la iglesia como un recipiente de la verdad del Evangelio. El Evangelio mora en medio de nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Que nosotros como iglesia, y especialmente aquellos que enseñan y transmiten la palabra del Señor a otros, que nosotros seamos celosos de ese mensaje y lo guardemos y lo atesoremos y lo defendamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Que nos mantengamos en Él, que nos aferremos a Él y que lo transmitamos de la misma manera a otros. También segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice también el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco. Esa palabra encarecer significa te recomiendo algo con demasiado vehemencia, ¿cierto? Te recomiendo algo muchísimo. Ten muy presente lo que te voy a encargar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien. ¿Qué entonces es lo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo así de encarecidamente? Timoteo, predica la palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué implica eso? Una enseñanza continua hasta que la iglesia esté fundamentada
en la palabra del Señor. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Llegará un tiempo en el que los creyentes o las personas no querrán escuchar la sana doctrina. Llegará un tiempo en el que hará como picazón, ¿cierto? Comezón el mensaje del Evangelio. Y es ahí cuando, como iglesia, tenemos que ser celosos de ese mensaje, guardarlo y aferrarnos a él. Y los predicadores tenemos que una y otra vez transmitir estas verdades para que la iglesia esté afianzada en ellas. Se necesita paciencia para esto, porque muchas veces como creyentes, no como que a la primera no, ¿verdad? Necesitamos que se nos vuelva a enseñar, a repetir, a recordar una y otra vez las cosas que el Señor nos dice en su palabra. Entonces se debe enseñar con paciencia, dice allí, pero también otra vez aparece la palabra que estamos tratando de resaltar, que es la palabra doctrina, ¿cierto? Enseña con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un día en que no sufrirán la sana doctrina. Si existe una sana doctrina, evidentemente también existe una doctrina o una enseñanza que no es sana, que es una enseñanza desviada, torcida o corrompida. Una sana enseñanza produce creyentes sanos y saludables, una iglesia saludable. Una enseñanza distorsionada produce una iglesia de la misma manera, ¿cierto? Una iglesia que no rinde el fruto que el Señor quisiera ver en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Otro pasaje más, Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo enseña a Tito diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué aparece allí un pero? ¿Cierto? Cuando Pablo le habla a Tito, ¿por qué ese pero? Porque en el capítulo anterior el apóstol Pablo está hablando de personas que no enseñan la sana doctrina. E incluso habla de la iglesia, el lugar donde Tito se encontraba era una isla llamada Creta. Y este lugar era un lugar donde había mucha corrupción moral. Y Pablo tenía temor de que los creyentes en ese lugar se dejaran como influenciar mucho por ese estilo de vida tan torcido, corrompido que había en ese lugar. Y habían surgido maestros que enseñaban diferentes cosas a los creyentes y que de esa manera también los creyentes, algunos de ellos, muy seguramente, miraban el Evangelio con liviandad, con tibieza. El apóstol Pablo envía a Tito a ese lugar para que corrija lo que es deficiente dentro de la iglesia y para que enseñe la sana doctrina a los creyentes que se encuentran allí en Creta. Entonces, el encargo de Pablo para Tito una vez más es, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que debemos empezar a precisar aquí algunas cositas con respecto a esto. Y es que, mis hermanos, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo nunca ha sido una iglesia ingenua. La iglesia del Señor Jesucristo nunca ha sido una iglesia ingenua, sino que la iglesia del Señor Jesucristo sabe muy bien qué es lo que cree. La iglesia de Cristo sabe y debe saber muy bien qué es lo que cree. Nosotros no somos crédulos, nosotros somos creyentes. Hay una diferencia importante entre estas dos palabras que estoy usando. ¿Qué significa ser crédulo? Una persona crédula básicamente es una persona que cree cualquier información que le dicen. Llega un maestro a la iglesia en Éfeso, por ejemplo, y dice que Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios. Y entonces los creyentes de Éfeso, Jesucristo no es Dios, ¿verdad? No, Jesucristo no es Dios. Y la iglesia adopta eso como parte de su enseñanza y práctica, niegan el fundamento sólido que los apóstoles dejaron y por allí empieza a desviarse en direcciones que no sabemos hasta dónde van a llegar. Veámoslo de la siguiente manera. La doctrina sana es como una línea recta, ¿cierto? Una línea bien definida. Pero si nosotros tomamos esa línea recta y nos desviamos, no digamos mucho, nos desviamos un piquitín, ¿cierto? Nos desviamos un poquito y seguimos por ese camino
desviado, va a llegar un momento en el que esta es la línea recta y eso que surge de esa desviación se convierte en quién sabe qué cosa, ¿verdad? Entonces, en la medida en que avanza esa línea, se separa más y más y más y más y más y más y más. Si nosotros vemos que estamos tomando una ruta que no corresponde, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es regresar rápidamente al centro, ¿verdad? Regresar rápidamente a la sana doctrina. Si nosotros entonces nos desviamos hacia el otro lado, a la izquierda un poquito, no pensemos que una desviación es algo sin importancia. No, una pequeña desviación, no pasa absolutamente nada. No, si nosotros nos desviamos un poquito y seguimos ese camino, quién sabe a dónde nos llevará ese camino que estamos tomando. Por esa razón, la iglesia debe volver siempre a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Esto que estamos enseñando es conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Y continuamente realizar ese ejercicio de evaluación de nuestra enseñanza y de nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. Porque como acabo de decir, mis hermanos, no somos crédulos. Los creyentes, los seguidores de Jesús, no somos crédulos. No somos personas que creemos cualquier cosa que nos dicen, sino que nosotros, habiendo recibido el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo hacia la verdad. Una de las tareas que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros como creyentes es guiarnos a la verdad. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él tomará lo mío y os lo hará saber. Significa que el Espíritu Santo continuamente quiere que nosotros conozcamos a Cristo, perseveremos en Cristo y de esa manera Él está obrando en nosotros para transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no somos crédulos, somos creyentes. Sabemos o deberíamos saber exactamente cuál es el contenido de nuestra fe. No deberíamos dejarnos llevar por cualquier voz que nosotros escuchamos. Debemos guiarnos única y exclusivamente por la enseñanza sana que nos han dejado los profetas del Señor en el Antiguo Testamento y los apóstoles del Señor aquí en el Nuevo Testamento. Y fíjense, mis hermanos, que esto era algo que los apóstoles le encargaban también muy encarecidamente. No solo a los maestros, como vemos en el caso de Timoteo, al cual el apóstol Pablo le dice, predica la palabra, guía a la iglesia en la sana doctrina, sino que también era algo que los apóstoles recomendaban a toda la iglesia, a todos los creyentes. Y por eso quiero invitarlos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo les decía hace un momento que los apóstoles libraron una gran batalla contra todas aquellas desviaciones que intentaban alejar a los creyentes de una fe saludable en el Señor Jesucristo. Pero un día los apóstoles no iban a estar. Un día los apóstoles iban a partir con el Señor y ellos hicieron el excelente trabajo de dejarnos sus enseñanzas por escrito, ¿cierto? Para que la iglesia tenga su mirada puesta en la palabra del Señor. Y ellos recomiendan a nosotros, a los creyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo, lo siguiente. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjense lo que decía hace un momento, no somos crédulos, somos creyentes. Sabemos exactamente en qué consiste nuestra fe. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y fíjense si en aquel entonces ya el apóstol Juan dice muchos falsos profetas han salido, ¿qué se puede esperar de nuestros tiempos, verdad? Estamos hablando de los primeros. Bueno, Juan partió con el Señor aproximadamente en el año 90 después de Cristo, y tanto el Evangelio como las epístolas como el libro de Apocalipsis fueron escritos en una fecha bastante tardía, ¿cierto? Ya en esa época, año 90 después de Cristo, Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora estamos en el año 2000 después de Cristo.
Y si nosotros miramos a nuestro alrededor y damos un vistazo, ¿cierto?, general al estado de la iglesia y de la enseñanza, vamos a encontrar que en verdad muchos falsos profetas, muchísimos falsos profetas han salido por el mundo. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que fíjense, aquí podemos extraer varias enseñanzas de este pasaje. Primero, los apóstoles nos advirtieron acerca de creer o aceptar cualquier cosa que sea enseñada. El texto dice claramente, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu se refiere a quién está guiando las palabras del profeta o maestro en particular que está enseñando. Porque fíjense que ahí dice, probad los espíritus si son de Dios, e inmediatamente relaciona esa frase con los falsos maestros. Prueben los espíritus porque los falsos maestros están siendo impulsados por, no el Espíritu de Dios, sino están siendo impulsados en realidad por algo que el apóstol Juan llama el espíritu del anticristo. Palabras más, palabras menos, por Satanás, por el diablo, por el espíritu mentiroso que intenta desviar a los creyentes de su fe. Entonces, no creamos cualquier cosa, no creamos a cualquier espíritu, no creamos a cualquier persona que toma la Biblia y nos dice esto es palabra de Dios. Si no debemos creer a cualquier espíritu, entonces ¿qué debemos hacer? Debemos tener discernimiento. Los creyentes en Jesucristo somos personas que tenemos discernimiento, que podemos distinguir la verdad del error a través de la guía del Espíritu Santo y porque conocemos la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios no vamos a distinguir absolutamente nada. Necesitamos conocerla y necesitamos el Espíritu de Dios que nos guía, que nos dirige, para que de esa manera nosotros podamos diferenciar. Esto proviene de Dios, esto no proviene del Señor. Esta persona está hablando por el Espíritu de Dios, esta persona no está hablando por el Espíritu del Señor. Y aquí en el pasaje tenemos un ejemplo concreto, porque nosotros nos preguntamos, bueno, estamos hablando mucho de la sana doctrina, ¿verdad? Pero exactamente ¿qué contiene? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cómo yo puedo identificarla? Aquí el apóstol Juan está dando un ejemplo concreto de lo que es sana doctrina. El ejemplo específico que está dando lo encontramos en el versículo 2. Él dice que el Espíritu de Dios, bueno, todo lo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea que el Espíritu de Dios impulsa a los creyentes, a los maestros de la palabra del Señor, a la iglesia, a reconocer y confesar que Jesucristo vino en carne. Que Jesucristo en realidad tomó la forma de hombre, se hizo hombre por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué pasaba en este tiempo en que el apóstol Juan hace esta advertencia? Que había empezado a surgir una doctrina en medio de a ciertos grupos de las iglesias que decían que Jesucristo en verdad no había tomado la forma humana. Esta doctrina enseñaba que todo lo espiritual es algo bueno y todo lo material es algo malo. Si todo lo espiritual es algo bueno, entonces, y todo lo material es algo malo, entonces Dios, que es espíritu, no se puede mezclar, ¿cierto? O no puede tomar algo que es malo de por sí. Así que el apóstol Juan tiene que venir y presentar defensa de la fe. ¿Cuál es el problema con esto? Uno podría decir, pero eso es algo que no tiene tanta importancia, ¿cierto? Alguien puede decir, eso es algo que no tiene tanta importancia. Pero analicemos por un momento si tiene o no importancia. Supongamos que nosotros decimos, Jesús en realidad no vino en carne humana. ¿Qué era lo que estas personas expresaban entonces? Si Jesús no vino en carne humana, lo que las personas vieron fue una especie de apariencia de humanidad. Era una aparición, ¿cierto?
que tenía una apariencia de humanidad, pero que no era humanidad en realidad. Entonces, si Jesús, aquí está la línea recta de la sana doctrina, pero si Jesús no vino en carne, sino que era una apariencia de humanidad, entonces tampoco pudo morir por nosotros, ¿cierto? Y si Jesús no pudo morir por nosotros, tampoco se puede identificar con nosotros, tampoco puede ser nuestro mediador, tampoco puede ser nuestro sumo sacerdote que nos representa delante del Padre. Entonces, una pequeña desviación de la doctrina termina otra vez llevándonos en caminos que quién sabe hasta dónde pueden llegar a llevar a una persona o llegar a concluir a una iglesia. Entonces, no es insignificante. Los fundamentos de la fe cristiana deben ser guardados con celo en el corazón y no debemos permitir que sean tergiversados o distorsionados, sino que debemos retenerlos, o sea, mantenernos, aferrarnos en ellos y debemos guardarlos, o sea, atesorarlos con mucho celo en nuestros corazones. Así que, hermanos, no creamos a todo espíritu, sino proveemos los espíritus. ¿Qué significa? Que debemos escuchar con discernimiento y debemos poder distinguir la verdad del error. Y para ello, mis hermanos, es importante que conozcamos la palabra del Señor. Otra vez, ¿qué vamos a distinguir si no conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a reconocer cuando se nos está enseñando algo que es distorsionado, que va en contra de la enseñanza bíblica, si nosotros no conocemos la palabra del Señor? Entonces, allí tenemos cada uno de nosotros como creyentes una responsabilidad. Quizás los maestros de la palabra tenemos una responsabilidad porque de alguna manera velamos por la sana enseñanza de todos los creyentes. Pablo también le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Tú tienes una responsabilidad de trazar bien la palabra de Dios, porque eso va a bendecir tu vida claramente, pero también tienes una responsabilidad porque estás comunicando la palabra a muchas personas. Es una responsabilidad muy grande y que debe ser tomada con mucha seriedad. Pero también la iglesia, mis hermanos, necesita conocer la palabra del Señor, necesita saber qué es lo que creemos. ¿Sabemos nosotros, mis hermanos, qué es lo que creemos? Entra una persona aquí en este momento y dice, bueno, ¿y ustedes qué es lo que creen? ¿Cierto? Podríamos levantarnos cualquiera de nosotros y decirle a esta persona, nosotros creemos A, B y C. O nos tocaría decir, no, pregúntele al pastor, ¿cierto? Pregúntele al pastor, ¿qué él le dice? Yo lo haría con mucho gusto, pero qué bendición es que nosotros como iglesia podamos tener claridad de qué es lo que nosotros creemos. Y que cualquiera de nosotros reciba a esa persona y le pueda decir, mira, nosotros creemos esto, esto y esto, porque así lo enseña la palabra del Señor. Entonces, no somos crédulos, somos creyentes. Sabemos muy bien qué es lo que creemos. Otro pasaje más que nos muestra ese deseo, esa preocupación genuina, ese cuidado especial que los apóstoles tuvieron para que la iglesia fuera sana, y que para que la iglesia sea sana tiene que tener una sana doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. En realidad, este pasaje traslada la preocupación inicial al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue quien veló porque su iglesia estuviera bien edificada y fundamentada. Y debido a ello, el Señor Jesucristo designó ciertas funciones para que ese propósito se pudiera cumplir. ¿Cuáles fueron esas funciones? Las que se mencionan allí en el pasaje. Dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahí tenemos que limitar un poco ese término a aquellos hombres que estuvieron con Jesús, que caminaron con Él, a los que el Señor Jesucristo comisionó de manera directa y personal para transmitir el fundamento de la fe a la iglesia, ¿cierto? Para que la iglesia tuviera un cimiento sólido y claro. Profetas también que ejercieron su labor en su momento y en su tiempo, dejándonos por escrito
la palabra del Señor, evangelistas que llevaron el evangelio a muchos lugares diferentes. En la Biblia se menciona, por ejemplo, a un hombre llamado Felipe, que era evangelista y fue a Samaria, a Cesarea, compartiendo de la palabra del Señor con muchas personas en contextos diferentes. Y también tenemos a pastores y maestros que han sido puestos por el Señor para el cuidado espiritual de la iglesia y para la edificación de la iglesia en la palabra del Señor. ¿Cuál era el objetivo? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Permítanme hacer un paréntesis aquí y cambiar niños fluctuantes por personas crédulas, ¿cierto? Para que no seamos personas crédulas, llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿cierto? Qué pasaje tan bonito. La versión Nueva Traducción Viviente del versículo 16 dice que Cristo es quien une todo el cuerpo y que cuando todos los miembros del cuerpo contribuyen ejerciendo su función para beneficio del cuerpo, entonces el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cuál es esa contribución que todos los miembros del cuerpo ejercemos en relación con el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo? Por un lado, allí está la verdad, la palabra de Dios, la sana doctrina, la enseñanza que nos ha sido encomendada, y también dice allí el amor, ¿cierto? Siguiendo la verdad en amor, y de esa manera todos creceremos en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Pero fíjense la preocupación. Pablo no quería que la iglesia y los creyentes estuviésemos siendo llevados de un lugar a otro por diversas enseñanzas. Menciona personas que dice que utilizan artimañas, ¿cierto? Estratagemas. Estas son dos palabras bastante fuertes, ¿verdad? Estratagemas, artimañas, mentira, que muchas de ellas intencionalmente lo utilizan para desviar la fe de los creyentes. Y nosotros como iglesia debemos celosamente mantenernos en la verdad. No debemos ser como esos veleros en el mar que sean llevados de un lado para otro por donde el viento y las olas quieran, sino que nosotros debemos tener un timón bien sujeto y debemos dirigir nuestra embarcación por un rumbo fijo. Y ese rumbo nos lo da allá, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Miramos a Cristo, miramos la sana doctrina, miramos la enseñanza saludable de la palabra de Dios, tenemos la mirada fija en Él y hacia allá dirigimos el timón. Y si el viento nos intenta como a llevar hacia un lado, volvemos a encauzar, volvemos a retomar el curso y seguimos derecho hacia la meta. Y si nos lleva hacia el otro lado y las olas nos desvían un poco, volvemos a encauzar y seguimos directo a la meta, que es el Señor Jesucristo. Pero no seamos, mis hermanos, como las olas, como la embarcación que es llevada de un lado a otro por el viento, sino tengamos la mirada puesta en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y aquí hay un ejemplo de una iglesia que puso en práctica estas cosas que el apóstol Pablo le enseñó. ¿A qué iglesia estaba hablando Pablo cuando dijo que no debemos ser como el viento que es llevado de un lugar a otro? ¿A qué iglesia estaba dirigiéndose Pablo? Éfeso, ¿cierto? Efesios 4:11, Pablo estaba hablando a la iglesia en Éfeso. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis, que entendemos que Apocalipsis fue escrito tiempo después, bastante tiempo después de que Pablo dirigió su
su mensaje a Éfeso, vamos a encontrar nuevamente a la iglesia de Éfeso. Pero esta vez el Señor Jesucristo examina a la iglesia y le dice a la iglesia algunas cosas positivas y otras cosas que son negativas y que la iglesia debe considerar y debe hacer lo que estamos diciendo. Debe tomar el timón y reencauzar el camino en el rumbo que es Cristo, ¿sí? ¿Cuál es ese mensaje o cuáles son esas cosas que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Éfeso? Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es una forma simbólica de referirse al Señor Jesucristo. Cuando dice que Él anda en medio de los 7 candeleros, si leemos la Biblia en su contexto, vamos a encontrar que esos candeleros son las 7 iglesias que se mencionan allí en Apocalipsis. Y dice que el Señor Jesucristo se pasea en medio de la iglesia. ¿Qué nos recuerda eso? Que la iglesia es de Cristo, ¿cierto? Le pertenece a Él. Él está en medio de su pueblo. No es ajeno a las cosas que vivimos y desarrollamos como iglesia. Él está en el centro y dirige la vida de la iglesia de acuerdo a su voluntad. Entonces, el Señor que se pasea en medio de la iglesia dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y fíjense lo que hizo la iglesia en Éfeso: y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que Pablo le dice a la iglesia: no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Y la iglesia en Éfeso aprendió la lección, ¿verdad? Aprendió bien la lección. ¿Qué dice el Señor Jesucristo que había pasado? Que la iglesia había considerado algunas personas dentro del contexto de la iglesia que se hacían llamar apóstoles y que no eran verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, y dice: los has encontrado mentirosos. O sea, la iglesia de Éfeso era una iglesia que creía cualquier cosa, era una iglesia que se dejaba llevar por las apariencias o por la impresión de una persona que decía: yo soy apóstol de Jesucristo. No, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía su mirada fija en las sanas palabras que los apóstoles del Señor Jesucristo en verdad habían transmitido para la edificación. Y cuando estos billetes falsos, estos apóstoles falsos, se presentaron, la iglesia los miró, ¿cierto? Los examinó su mensaje y encontró que no era conforme a las sanas palabras que nos han sido confiadas y entregadas. Así que, mis hermanos, ¿cuál es entonces otra vez esa sana doctrina y en qué consiste? Bueno, podríamos decir que la sana doctrina es toda la palabra de Dios, ¿verdad? La sana doctrina es toda la palabra del Señor. Sin embargo, sería muy difícil presentar de una forma clara y precisa todo el contenido de la palabra de Dios en una declaración breve o resumida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como en ocasiones es necesario presentar de una forma precisa y concisa el contenido de nuestra fe, entonces nosotros los creyentes a veces hemos hecho resúmenes de nuestra fe. Y eso no es algo que no encontremos tampoco en la Biblia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en concreto. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, resumió para los hermanos en Corintios cuál era el evangelio que él había proclamado. El evangelio tiene muchos componentes, ¿verdad? Tiene muchos elementos que deben ser enseñados y transmitidos. Por ejemplo, el evangelio o el nacimiento de Cristo es parte del mensaje del evangelio. ¿Sí o no? Es parte del mensaje del evangelio. La vida de Cristo es parte del mensaje del evangelio. El ministerio de Cristo
es parte del mensaje del Evangelio. Por ejemplo, si leemos el Evangelio según San Marcos, ese Evangelio empieza diciéndonos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos da un relato de todo el ministerio de Jesús hasta su resurrección y ascensión a la gloria. Entonces el Evangelio en realidad es completo, ¿cierto? Nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección, ascensión, segunda venida del Señor Jesucristo. Y para que sea más completo, necesitamos ir también a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, como Dios anunció de antemano que vendría un Salvador, un Cordero perfecto que daría su vida. Todo eso hace parte de una comprensión completa y clara del mensaje del Evangelio. Pero en una ocasión, Pablo tuvo que resumir de manera concisa cuál era el Evangelio que él había predicado. Y allí en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo dice: este es el Evangelio que yo recibí y que también les he transmitido a cada uno de ustedes. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que todos nosotros, los apóstoles, somos testigos de esa resurrección. ¿Cuál es el Evangelio que ustedes han escuchado, en el cual han creído y han puesto su confianza? Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Eso es sana doctrina. Todo lo que se desvíe de esas verdades fundamentales del Evangelio debemos desecharlo y descartarlo porque no proviene del Espíritu de Dios. Y a través de su historia, mis hermanos, la Iglesia ha tenido grandes desafíos que enfrentar con respecto a estos conceptos de las verdades fundamentales del Evangelio. A través de la historia se han levantado falsos maestros y la Iglesia ha tenido que decir: miren, lo que enseña la Biblia respecto a este tema en particular es esto. Otra doctrina fundamental que nosotros encontramos en la palabra del Señor, la doctrina de la Trinidad. Creemos en un único Dios verdadero, pero que ese Dios verdadero se ha revelado en tres personas: el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Durante la historia de la Iglesia, muchos se han levantado para enseñar cualquier cantidad de cosas distorsionadas respecto a esta realidad divina, que son manifestaciones, que solamente es Jesús y lo otro simplemente son títulos o designaciones y cualquier clase de distorsiones. Y la Iglesia del Señor Jesucristo ha tenido que volver a la palabra de Dios y decir: no, un momento, paren ahí. Lo que enseñan las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se han levantado ataques contra la palabra de Dios también. La Biblia no es la palabra de Dios, o la Biblia es una parte sí la palabra de Dios y otra parte son las palabras de otros hombres que aparecen allí registradas. Pero mis hermanos, la Iglesia ha tenido nuevamente que levantarse y decir: un momento, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir e instruir a los creyentes en toda buena obra. Personas se han levantado y han negado la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es como una fuerza poderosa. Es como la electricidad, que es muy potente, pero no piensa, no enseña, no tiene emociones, ¿cierto? Porque no es una persona. Y nuevamente la Iglesia del Señor Jesucristo ha tenido que decir: un momento, ¿cierto? Un momento, deténganse ahí. La palabra del Señor enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios omnipotente, igual al Padre y al Hijo en todos sus atributos, pero que desempeña un rol diferente. ¿De dónde sacamos todas esas cosas? Las sacamos de la palabra del Señor. Otros se han levantado y han dicho: la salvación es por obras. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para poder conseguir la salvación. Tenemos que pagar penitencia, tenemos que pagar indulgencias, tenemos que autotorturarnos, autoflagelarnos, subir a la montaña de rodillas para que nuestros pecados sean limpiados y perdonados. Tenemos que ir al río Jordán para lavarnos en las aguas puras del río Jordán. Pero una vez más, la Iglesia del Señor Jesucristo ha dicho: alto, no.
El apóstol Pablo enseñó: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, estas doctrinas que he mencionado y algunas otras que encontramos en la palabra de Dios constituyen lo que nosotros reconocemos como la sana doctrina que nos fue transmitida por los siervos del Señor. La palabra es totalmente inspirada por Dios. Dios es un Dios en 3 personas. El Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Es Dios en forma humana. Dios que tomó la forma humana y por tanto es 100% Dios, es 100% hombre. Y solamente por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, es que podemos tener salvación. Y esa salvación no la podemos ganar. No la podemos ganar por ningún esfuerzo humano que nosotros realicemos. Esa salvación es un regalo que Dios nos ofrece por gracia y que recibimos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Toda verdadera iglesia del Señor Jesucristo ha defendido estas verdades a través de toda la historia. Todo aquel que niega o rechaza alguna de estas cosas, hay que considerar. En realidad tiene su confianza puesta en Jesucristo. En realidad sus ojos están anclados, su mirada está anclada en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y si no es así, necesita ser enseñado, instruido y encaminado correctamente. Y si se trata de un falso maestro que está promoviendo, enseñando cosas contrarias a estas verdades de la palabra de Dios, entonces la iglesia tiene que probar esa enseñanza y tiene que decirle: por favor, no. Enseñamos lo que es conforme a las sanas palabras que nos fueron transmitidas por el Señor Jesucristo y también por los apóstoles del Señor. Así que, mis hermanos, termino con este pensamiento que quiero dejar en sus corazones. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo nunca ha sido una iglesia ingenua o crédula. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo sabe muy bien qué es lo que cree y persevera en ello.